¿Cómo se dice grabar en inglés? Ahí está. Ahí está, dice. Ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio, a este espacio que se generó entre referentes del pueblo Ranquel, del CEAPI, del Consejo Autónomo Educativo de Pueblos Indígenas y esta modalidad de educación intercultural bilingüe dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. En esta oportunidad nos convoca una efeméride que corresponde a este mes de julio, al 24 de julio específicamente, que conocemos como el Día del Aborigen Pampeano. Esta efeméride se generó a través de la sanción de una ley, la 1590, allá por el año 1994. En esta fecha se estableció porque el 24 de julio de 1878 se efectuó la firma del último tratado de paz acordado por los caciques ranqueles Puner y Baigorrita y el teniente coronel Olascuaga en representación del ejército argentino. En este conversatorio nos proponemos pensar qué otras lecturas podemos hacer de esta fecha o cómo darle luz a este hecho histórico que se tapó, se ocultó durante tantos años. Acá voy a citar a De Sousa Santos, que él decía que hubo una manipulación de la memoria y de la historia, ¿no? Acá en Argentina y en todo Sudamérica. Entonces proponemos desde esta modalidad y desde el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas continuar con una tarea de promover el pensamiento crítico, el pensamiento decolonial en todas las aulas pampeanas y también el compromiso de recuperar las voces de las y los protagonistas de esta historia. Por eso, en el día de hoy compartimos este espacio con Diana Oliva. Ella es lonco de la comunidad Eusebia Farías y también con Pedro Coria, que es lonco de la comunidad Nahuel Aucá de Parera, con quienes vamos a conversar sobre algunas cuestiones relacionadas a este efeméride. Así que bueno, sean bienvenidos, hermanos. María, gracias por recibirnos también. Gracias a ustedes también por estar en este espacio. Vamos a comenzar con Diana, que estuvimos ya conversando algunas cuestiones previas, y hay una frase de nuestro líder, nuestro guía, Germán Canué. Nosotros somos pueblo de hecho y de derechos, dijo por allá alguna vez, él siempre pionero en estas frases, ¿no?, que han marcado un recorrido para el pueblo ranquel también. Y en este sentido, Diana, te doy la palabra y comenzamos a dialogar acerca del derecho a la vida, ¿no?, que es un poco lo que Germán también quiso marcar con esta frase. Sí, cuando vos planteaste la posibilidad de dar un poco de luz a esta efeméride, esta fecha tan importante para nuestro pueblo, a mí se me vino a la memoria la cantidad de charlas que hemos tenido con Germán a lo largo de distintos momentos de reflexión sobre nuestra historia, y esa frase fue una de las que a mí más me quedó grabada, porque él tenía un vínculo muy cercano con abogados que eran hermanos indígenas y que también se dedicaban como a difundir esto del derecho que contempla el derecho de los pueblos originarios, ¿no? Una persona muy lectora, muy investigadora, ¿no? Y entonces siempre me quedó muy marcada esa frase en la que queda claro por dónde comienza el debate cuando uno intenta entender esta fecha, ¿no? Intenta entender esta fecha. El debate acá, según la frase de Germán, somos pueblo de hecho, significa que nosotros como pueblos existentes, por el solo hecho de existir y tener pruebas de nuestra existencia, ¿no? Toda la antropología, la ciencia que va mostrando toda la cultura material que nosotros tuvimos durante mucho tiempo en el pasado, eh, muestra que más allá de que como pueblos tengamos derecho, también por el solo hecho de existir, debería haberse respetado nuestra continuidad dentro de la historia, ¿no? La continuidad de nuestra cultura, la continuidad de nuestro idioma, la continuidad de nuestra organización social.
la territorialidad por ser solo pueblos de existencia propia, ¿sí? Sin reconocimiento de la Constitución. Pero a su vez, en esta lucha que las comunidades y nuestro pueblo y otros pueblos en Argentina hemos tenido, eh, en esta lucha se ha avanzado en gran parte en las leyes, ¿no? En la Constitución Nacional, en la Ley Nacional de Educación, en leyes propias que garantizan los derechos a nuestra existencia. Entonces, a su vez, no solamente tenemos el derecho de ser y de existir, sino que también se nos reconoce de manera legal nuestro derecho a, a- a poder desarrollarnos de manera plena y de manera libre a través de esta, este manifiesto y de eh, este avance sobre la normativa que somos pueblos por derecho también. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, cuando se habla de la firma del último tratado de paz, eh, cómo se veía la sociedad en ese momento al punto de avanzar sobre nuestra territorialidad y nuestro pueblo, quitándonos el derecho a la vida. Por lo tanto, esta fecha en el último tratado de paz, se viola el tratado de paz y también se viola la Constitución del año 1853, y bueno, el incipiente Estado argentino viola la existencia de un pueblo que de hecho existe, y también el artículo 5 de la Constitución Nacional, que en ese momento decía conservar el trato pacífico con los indios y convertirnos al catolicismo. Esto demuestra que, bueno, no solo se avanzó sobre un pueblo, sino que también se genera terrorismo de Estado. ¿Por qué terrorismo de Estado? Porque el tratado se firma en el 78, pero mucho, digamos, 2 décadas antes, se había firmado la primera Constitución Nacional que garantizaba nuestro derecho a la vida. Por lo tanto, el acto de la conquista del desierto, lo que se denomina conquista del desierto, fue un acto de terrorismo de Estado. Y esto, cuando se revisa la historia y se habla de la memoria, por ahí se desconoce socialmente, y sería muy importante que en esta fecha, el Día del Aborigen Pampeano, se retomara esta parte de la historia para que los futuros profesionales, los futuros docentes, los niños, los jóvenes, la nueva sociedad pampeana, pudiera comprender la historia desde sus inicios con una mirada revisionista, con una mirada crítica, y también conociendo cuáles fueron los episodios que las comunidades y nuestro pueblo indígena y varios pueblos indígenas de nuestro país, eh, digamos, hacemos eco para que se puedan difundir dentro de esta historia crítica que recién comienza a ser pueblo. Entonces, en esa frase. Se interrumpió, perdón, Diana, un poquito lo último que dijiste, si lo podrías repetir, por favor. Bien. Digo esto, que sería muy interesante que en el marco de esta nueva efeméride, ¿no? De la fecha del aborigen pampeano, que nuestra sociedad, nuestros nuevos profesionales, nuestros alumnos universitarios, también los nuevos integrantes de las comunidades y, digamos, y nuestra sociedad pampeana en general, pudiera comprender, cuando uno revisa la historia, lo que significó para, digamos, para nuestro pueblo la violación de la Constitución Nacional, el artículo 5 de la Constitución Nacional, que garantizaba el derecho a la vida, y, digamos, esa garantía del derecho a la existencia de nuestro pueblo en forma plena y libre, lo que significa después en la conquista del desierto, ¿no? Cómo el Estado argentino en principio reconoce un pueblo de manera libre y de igual a igual, y cómo 2 décadas después avanza sobre su territorio y, digamos, desaparece físicamente a los seres, a los individuos, y también empieza a atentar contra su cultura, contra el desmembramiento de las familias, contra, bueno, toda la existencia de un pueblo vigente, ¿no? Entonces, es muy importante comprender los hechos históricos y hacer una historia crítica, formar nuevos profesionales, formar nuevos ciudadanos con conciencia histórica, y también difundir dentro de nuestro pueblo, nuestro propio pueblo, esta fecha como algo clave
para comprender por dónde pasa el reclamo de nuestro pueblo. Nuestro pedido de tierras, nuestro pedido del derecho a la cultura, nuestro pedido de recuperar el idioma, nuestros reclamos hacia el Estado argentino no son caprichos de un pueblo que se une y comienza a hacer un pedido en particular, sino que están fundamentados en toda esta documentación histórica que prueba y garantiza nuestro derecho a la vida y que prueba y garantiza nuestro derecho a la cultura. Nosotros los ranqueles lo sentimos así porque tenemos una trayectoria histórica de mucho tiempo en el pasado. La ciencia prueba nuestra existencia en el territorio y a su vez la Constitución Nacional en el año 1853, en el artículo 5, nos reconoce como pueblos de igual a igual con derecho a la existencia y a una cultura, ¿no? Al desarrollo cultural. Bueno, todo eso, más los tratados de paz que nosotros ya veníamos celebrando con el Estado argentino, más de 3 tratados de paz, creo que tuvimos 4 tratados de paz, se viola en 1879, 1878 en realidad, bueno, y a partir de ahí se borra con el codo lo que el Estado argentino había escrito con la mano, ¿no? Entonces, estos episodios históricos no son menores, no es una efeméride liviana para no considerar, y es muy importante que los nuevos estudiantes, que los nuevos profesionales, que las nuevas comunidades, o sea, que nuestras comunidades tengamos esta fecha muy en cuenta porque de alguna u otra manera fundamentan y prueban nuestros pedidos frente al Estado argentino. Diana, gracias. Y me diste el pie para hacer una consulta, ¿no? Estás hablando de una efeméride que trae al pueblo mucho recuerdo, pero también un poco de dolor, porque es el punto, digamos, crítico en donde comenzó a partir de ahí la mal llamada conquista al desierto. Y acá quiero leer un extracto de la ley que estipula esta efeméride, que crea esta efeméride, porque me llama la atención una de las palabras. Esta ley 1590 de 1994, en su artículo 2, dice que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de sus organismos competentes, dispondrá las actividades destinadas a celebrar la fecha instituida por el artículo 1 y a su incorporación a la efeméride escolar. Digo, Pedro, ¿es una fecha entonces, este Día del Aborigen Pampeano, para celebrar, o es otra la acción que tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas argentinos? Bueno, a mí me gustaría arrancar esto con una frase de Panky Trusner, cuando le dice a Mansilla: ustedes cada vez que nos pudieron matar, nos mataron, y si pudieran hoy, nos matarían. Eso está vigente. Digo, a ver, de otras formas, pero nos están matando, ¿no? Y tiene que ver con los intereses de este Estado, que no ha cambiado nada de 1810 hasta ahora, no ha cambiado absolutamente nada. Todo lo que está escrito no se lo debemos al Estado, se lo debemos a la lucha de nuestros hermanos que han llevado adelante con el tiempo, ¿no? Es decir, si en 1853 se escribió Trato Pacífico con los indios, y en 1879 viene lo de la mal llamada conquista del desierto, ningún trato pacífico con los indios. Si en el 94 se escribe el artículo 75, inciso 17, donde se reconoce la persistencia étnica y cultural, y obliga al Estado a reconocer los títulos de las tierras que tradicionalmente ocupa y otorgarle otras aptas y suficientes, también tiene que ver con la lucha de los pueblos y el Estado desoyendo eso que, justamente como dice Diana, escribieron con la mano y borran con el codo. Acá no hay una intención del Estado argentino de otorgar la reparación histórica a los pueblos. Son todas cosas que se escriben, ¿no? Como se escribe también lo del reconocimiento, por decirlo de alguna manera, al aborigen pampeano en esta fecha. Todo lo que está en la Constitución Nacional, lo que está en las constituciones provinciales, lo que está
en el artículo de la OIT, lo que está en el derecho indígena a nivel internacional. Acá no se cumple nada. Acá ni siquiera se cumple, como decía el lonco Germán Canoé, ni siquiera se está cumpliendo con que nos atiendan como pobres. Digo, tratan de atendernos como pobres, pero ni siquiera eso, porque nosotros pedimos, por decirte de alguna manera, desde una comunidad que se atienda a una necesidad de una hermana que está pasando una situación tremenda y nos derivan a acción social de la municipalidad. Y cuando planteamos que desde ahí no se atiende, que tendría que atenderlo el Consejo Provincial Aborigen, tardan 1000 años. Y hay que hacer notas sobre notas y notas y notas, y nosotros preguntamos, a ver, ¿sirven las notas? ¿Quién las lee? ¿Hay una decisión política del Estado pampeano de atender a las comunidades que están en La Pampa? Digo, que esa es otra cosa, ¿no? Cuando Eri vos arrancaste dijiste la comunidad Nahuel Aucá de Parela. La comunidad Nahuel Aucá no es de Parela. La comunidad Nahuel Aucá está en Parela. Es del Mamu Somos Mamu. un pueblo preexistente en el territorio, y no somos de la provincia de La Pampa, somos en la provincia de La Pampa, en territorio ancestral. Bueno, nosotros tenemos que ir modificando eso, ir planteándolo a quienes enseñan la historia, de cómo ha venido todo, porque no tenemos que tomar lo reciente, tenemos que tomar toda la historia, tenemos que tomar todo en general para entender cuál es la situación, porque es decir, ¿por qué la no reparación histórica? Porque la reparación histórica a los pueblos indígenas tiene que ver con la entrega de tierra y territorio. Esa tierra y ese territorio que nos robaron, cuando nos robaron la tierra y el territorio, cuando escribieron el artículo 5 de la Constitución de 1853, donde dice trato pacífico con los indios, y convertirlos al catolicismo, lo que sí se preocuparon de cómo convertirnos al catolicismo. Sí, y no pacíficamente, sino de prepo, sino, torturando, matando y poniendo de ejemplo, si vos no te convertís, mirá lo que te va a pasar. Digo, lo cuenta bien Daniel Cabral, ¿no? Cuando le querían sacar la lengua, ¿no? Es decir, bueno, a ver, vos habla en castellano y si no, arrodillate en el rincón, arriba de los maíces o arriba de las piedras. Es decir, entonces siguen con la misma política porque a este Estado lo que menos les interesa es la reparación histórica, porque tiene que ver con lo que nos robaron, tiene que ver con la tierra y el territorio. Nuestra cultura, nuestra forma de vida depende de la tierra y el territorio. Entonces es lo que no nos quieren devolver, claramente, que es ese. A ver, acá hay gobiernos en este Estado, como decía recién, de 1810 hasta ahora, que ha sido más, gobiernos que han sido más sensibles o menos sensibles, pero nunca tuvieron la intención de reparar históricamente a los pueblos indígenas. Jamás tuvieron la intención. Es decir, siempre escribiendo cositas que le arrancamos nosotros con la lucha. Es decir, bueno, lo vamos a conformar con un papelito. Decía, pero nuestra lucha, como bien decía Germán, hoy no es con la lanza, la boleadora, la bola arrojadiza, sino con las armas que logramos arrancarle a este Estado, que son las leyes. Y desde ahí vamos a seguir reclamando, desde ahí vamos a seguir reclamando. En el 94 seguramente a este Estado y a los políticos de ese momento se les escapó el artículo 75, inciso 17, porque estaban en otra, estaban para la reelección, estaban preocupados por otras cuestiones políticas que tenían que ver con ellos. Y logramos meter ese artículo. Ahora lo que nos queda por delante es lograr que ese artículo se cumpla, que el gobierno haga oídos a esa constitución, a ese mandato constitucional. Tiene que venir un gobierno donde diga, muchachos, acá esto le corresponde al pueblo argentino, le corresponde a los pueblos preexistentes, porque está escrito,
Digo, porque la Constitución no es que no solamente no se cumple para los pueblos indígenas, no se cumple para nadie. Es decir, vivienda digna, trabajo digno, salario digno, nadie. Y mucho menos, sí se reconoce la persistencia étnica de las comunidades con una llamada personería jurídica del INAI, que en realidad es el reconocimiento a la persistencia, que cualquier comunidad tarda años y años lograr ese trámite burocrático. Así que bueno, digo, yo celebro todo lo que tenga que ver con la visibilización de los pueblos y algunas cuestiones escritas, que por ahí están mal escritas porque no debería ser el día del aborigen pampeano, sino tendría que ser el día del pueblo persistente en La Pampa, que es el pueblo ranquel. Bueno, por ahí, pero de alguna forma estar escrito y tenemos que aprovecharlo, levantar eso para poder continuar en la lucha. Hacer Así que memoria bueno, para es generar una cuestión conciencia. de difusión, como dice la lonco Diana Oliva. Recién cuando conversabas, Pedro, pensaba, digo, ¿qué valor tienen las palabras y qué valor tienen los textos para ambas naciones, para la nación ranquel en el pasado y en el presente y para la nación argentina? Sobre todo pensando en este tratado, específicamente el último tratado de paz. ¿Y por qué fue el último tratado de paz? ¿Por qué no hubo tratados posteriores? Porque a partir de ahí se cambió la historia argentina, el Estado dejó de negociar, dejó de hacer pactos, dejó de hacer acuerdos, tratados, convenios, para pasar a una etapa ofensiva, ¿no? De búsqueda de aniquilamiento de la cultura, de todo resabio de esa cultura nativa, para emprender este genocidio, ¿no? Que llevó adelante con la campaña del desierto, que en realidad fue la corona de un montón de acciones previas que se habían ejecutado sobre el pueblo ranquel y sobre los pueblos de Chaco, de acá de Patagonia. Sí, Diana. Vos sabés que en base a lo que está contando el hermano Pedro y lo que venimos charlando, pensaba, fíjate qué interesante comprender que nuestra tradición como pueblo indígena no era la tradición de la palabra escrita. Y sin embargo, el Estado argentino, a través de sus distintas intervenciones sobre nuestro territorio y en esta relación que se trataba digamos, esta relación diplomática que trataba el Estado establecer con nuestro pueblo, nos obligaba a nosotros a firmar un tratado de paz cuando nosotros, dentro de nuestros parlamentos, priorizábamos el valor de la palabra sin la escritura, ¿no? Por lo tanto, los tratados de paz que se han firmado, cuando uno los lee, las capitulaciones y los tratados de paz, siempre van en desmedro de nuestros derechos y van en desventaja de nuestro pueblo. Nunca un tratado de paz garantizó una paz verdadera, sino que fue como un entretenimiento que el Estado argentino en este momento buscaba para frenar el avance o la defensa de nuestro pueblo, en realidad, de nuestro territorio. Entonces, los tratados de paz, que son una tradición escrita del derecho romano, que el Estado argentino utiliza como un medio diplomático para poder tener una relación estable con nuestro pueblo, termina atentando contra nuestra propia tradición de la palabra y a su vez funciona como un instrumento de detención, como una diplomacia que detiene digamos, como pueblo nos mantenía de alguna manera callados, quietos, para que el Estado argentino luego desembocara en un episodio de crimen de lesa humanidad que fue la conquista del desierto, ¿no? Fíjate cómo, digamos, nosotros al ver pasar la historia hoy, observamos cuál fue la intención de nuestro pueblo de mantener la paz con este Estado argentino que venían haciendo, y cuál es la actitud del Estado argentino de detenernos a través de los distintos tratados de paz hasta firmar el último y luego hacer un golpe final con lo que se denomina conquista del desierto, con la desaparición física y cultural de nuestro pueblo y de otros pueblos, ¿no? Eso como por un lado, muy importante a considerar. Y por otro lado, tomando las palabras de Pedro, también pensaba en esta historia de la tierra, ¿no? Él dijo algo que todos decimos dentro de nuestra comunidad, de nuestros pueblos,
es que nuestro pueblo no existe si no tenemos nuestro territorio, porque nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir tiene que estar en relación a nuestro vínculo a la tierra, que para nosotros nuestro vínculo con la tierra es sagrada, ¿no? Nos permite el desarrollo cultural, el vínculo con la tierra. Ahora, si nosotros miramos un mapa de Argentina y cómo está extranjerizada la tierra, si vemos un mapa de todo nuestro país y observamos cuáles son, en manos de quién está la tierra de nuestro territorio argentino, vamos a entender por qué no se le devuelve tierras a los pueblos originarios. Porque en realidad el Estado no nos puede dar algo que ya no tiene. Nosotros cuando observamos un mapa de la Argentina y cómo se ha extranjerizado la tierra, podemos ver que ya nuestro país ha perdido soberanía territorial sobre su propio territorio argentino. Entonces no se puede dar algo que ya no se tiene. Creo que el incumplimiento de la ley 26.160, que tiene que ver con el retorno de los territorios, tiene que ver con eso. El Estado argentino ha perdido soberanía territorial porque se le ha quitado tierras a los pueblos originarios para extranjerizarla. Y creo que por ahí pasa el gran incumplimiento de la ley 26.160, que es la de restitución de los territorios a nuestros pueblos y la restitución de los territorios a nuestro pueblo ranquel, obviamente. Entonces, digamos, una fecha tan importante como esta del Tratado de Paz es un gran motivador para revisar. Yo no considero que se deba festejar, si bien está redactado así, creo que es una fecha para revisar, para buscar, para investigar, para poder comprender cómo fueron la gravedad de los hechos, ¿no? ¿Qué significó para nosotros un antes y un después? Porque hasta el momento veníamos existiendo como pueblos, a partir de esa fecha empezó este periodo de exterminio por todos lados, ¿no? De nuestro pueblo y de sus pueblos. Y bueno, y es una fecha que tiene un gran peso para nuestra historia, porque de alguna manera fundamenta el debate y el pedido que nosotros hacemos al Estado argentino. Da fe y da prueba de que nuestros pedidos no son alocados ni que están fuera del marco de nuestros derechos, ¿no? Entonces también quería agregar esas dos cuestiones. Gracias, Diana. Ahí estaba pensando como una especie de resumen de este encuentro. Digo, pensar la efeméride más allá de una celebración, me parece que es lo fundamental, empezar a considerarla también como parte de esta revisión histórica que tenemos que hacer y pensar que en esta fecha, de ahí en adelante, el pueblo ranquel porque ya habían empezado, terminó de perder sus territorios. Me parece que es una fecha propicia para que comencemos a hablar con las comunidades, a conversar con los loncos que han podido recuperar toda esta historia. Tenemos muchos autores, como vos mencionabas, y autoras que han hecho una investigación acerca de esto y hay muchas pruebas de cómo se fue avanzando sobre este Mamul Mapu y utilizar esta fecha para conocer cómo era ese territorio antes y cómo quedó cuadriculado, cercado, y extranjerizado, como recién lo mencionabas, también son formas que tenemos de acercarnos a esta fecha. Y de nuevo, comenzar a pensar que cada una de las comunidades y pueblos indígenas presentes hoy en el territorio pampeano también tienen la oportunidad de continuar reclamando por sus derechos que les fueron negados desde que comenzó a formarse este Estado argentino. Así que les agradezco muchísimo esta participación, que nos cuenten su historia, que le den voz, que le pongan palabra a estas efemérides que siempre conmemoramos en el calendario escolar y a veces no entendemos muy bien por qué. Bueno, hay a veces detrás de una fecha hay mucha historia, hay mucho dolor, pero también hay mucha lucha, y tener la oportunidad de conocerla desde la fuente nos parece a nosotros como modalidad, que es lo fundamental. Y como resumen, hablar de genocidio, hablar de terrorismo de Estado, no es lejos de la realidad de los pueblos indígenas, no es solamente de la historia reciente, podemos decir, y también del valor que tiene la palabra para el pueblo ranquel, para la nación ranquel en el pasado y en la actualidad también, ¿no? De comprometerse, de seguir cuidando, de seguir protegiendo este ambiente, esta tierra, este Ñuque Mapu que tan dañada está haciendo estos últimos años y que bueno, vemos las consecuencias día a día. Así que como resumen yo propongo eso, no sé si querían agregar algo más. Sí,
A ver, yo quiero agregar justamente, a ver, lo que decías vos, de ponerle palabras a esta fecha, ¿no? Es decir, palabras, eh, pero palabras que después se terminen cumpliendo, porque palabras le puso el gobernador a la cuestión de los pueblos indígenas en La Pampa cuando dijo que iba a dejar de ser una cuestión social para transformarse en una cuestión política, que es algo que nosotros venimos reclamando hace mucho. Entonces, para que pase a ser una cuestión política, la cuestión indígena en la provincia de La Pampa, lo primero que tiene que pasar es que el gobierno de la provincia de La Pampa reconozca a las autoridades indígenas, porque son autoridades de un pueblo persistente. Y, es decir, volver a ser en algún momento un parlamento entre las autoridades de la provincia de La Pampa y las autoridades del pueblo ranquero. De igual a igual, el gobernador con los gobernadores de nuestro pueblo, con los integrantes de cada una de las comunidades. Si el gobernador se reúne con todos los intendentes para pedir pareceres sobre las cuestiones de las localidades, se tiene que reunir con todos los loncos para pedir pareceres sobre las cuestiones de las comunidades. Porque somos autoridades y todavía no nos reconocen como tal. Nos reconocen como agrupaciones, nos reconocen como comunidad, como pueblo persistente, pero hasta ahí. Ahora, el reconocimiento político viene de la mano de los hechos, viene de la mano de hacer un parlamento, hacer un traún entre las autoridades de la provincia de La Pampa y las autoridades del pueblo ranquel. Ahí sí, de igual a igual, podemos discutir y podemos transformar esta cuestión indígena en La Pampa en una cuestión política. Mientras tanto, no es una cuestión política. Es una cuestión política en beneficio del gobierno de la provincia de La Pampa o de los políticos de la provincia de La Pampa para armar sus campañas políticas y en desmedro de las comunidades. Así que, digo, para que se transforme en una cuestión política, y sería bueno, digamos, que en esta fecha tan importante, el gobierno de la provincia de La Pampa se expida sobre esta fecha y diga, bueno, a ver, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a empezar como corresponde a considerar la cuestión indígena una cuestión política. Así que bueno, esas serían las palabras que me gustaría ponerle. Gracias, Pedro. Bueno, si llegamos a concluir, obviamente es un trabajo que es de día a día, que es de compromiso. Sabemos que desde educación estamos en el trabajo de hacer justicia curricular, de revisar nuestros materiales, de revisar nuestras acciones, y la participación indígena es el pilar fundamental que nos permite y nos habilita para lograr y tener realmente un impacto positivo en una escuela más igualitaria, más plural, una escuela que admite y que trabaja con la diversidad presente en las aulas que realmente está. Así que les agradezco muchísimo este espacio y continuamos conversando de aquí en adelante, que tenemos Bien, más efemérides para debatir. yo para cerrar lo mío, digo, después que parece que lo que digo lo digo demasiado enojado, pero digo, yo lo que tengo que rescatar de esto es el trabajo que estás haciendo vos desde la modalidad y agradecer que siempre nos has atendido y has trabajado con nosotros. Bueno, te agradezco a vos personalmente, sé que sos parte de un ministerio, pero bueno, digo, tenemos la atención de parte tuya y eso es lo que sí agradecemos totalmente. Gracias, Pedro, muchas gracias. Gracias, Diana, también por compartir este espacio con nosotros. Sabemos que están en vacaciones, así que doblemente el mérito y el huehuehue para ustedes. Que terminen muy bien la jornada y esperamos que este conversatorio sea auspicioso y las y los docentes puedan apropiarse de estas palabras y puedan volver a revisar qué nos dice ese calendario escolar también. Gracias, Peucayal. Ahí un chaltún, la bien. Peucayal.